Muy bien, ya estamos de vuelta con ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y tal como dijimos hace unos minutos, ya está con nosotros aquí el doctor Pablo Ulloa, quien ocupa ese importantísimo cargo que es el defensor del pueblo. Como dijimos, está aquí haciendo una ruta que yo llaman de los derechos, ¿verdad? San Juan, Elías Piña, e incluye una serie de actividades de las que vamos a conversar con él. Bienvenido, doctor Pablo Ulloa, un placer tenerlo con nosotros. Gracias a ustedes de verdad por recibirnos, recibir al defensor del pueblo, a un gran equipo de hombres y mujeres, y como usted bien dijo, primero reiterarle mi admiración, públicamente lo que conversábamos desde siempre, y al espacio indiscutiblemente a cada uno de ustedes. Permitir llegar a su audiencia es esencial para poder incentivar justamente esta agenda. Nosotros venimos desde el mes de septiembre recorriendo República Dominicana en sentido general. Los lunes y los viernes estamos visitando una provincia cada día. Ahora nos toca San Juan de la Maguana y gracias a Dios nos está recibiendo con el afecto. El martes nos toca San Cristóbal, luego tenemos Azua y así sucesivamente hasta concluir el sur y luego movilizarlo para el este para concluir el día 10 de diciembre, con Dios mediante una actividad masiva que vamos a hacer ya para cerrar la ruta de los derechos. Esto es un esfuerzo institucional y quiero significarlo porque es promover derechos y deberes. Por eso nuestra primera actividad va a ser justamente en el Liceo de Fe y Alegría. Por eso iniciamos con el izamiento de la bandera y hacemos un recorrido con los estudiantes de los liceos para poder significar el amor a la República Dominicana, el apego a la Constitución, la soberanía, y ya luego se desarrollan una serie de actividades adicionales que yo sé que vamos a conversar en el día de hoy. Yo creo que hablar de la Federación Iberoamericana del Defensor del Pueblo es más que hablar de este itinerario que está muy chulo, que está muy rico y que evidencia claramente muchísima vinculación con lo que es el sector social. En este caso nos toca a nosotros San Juan, pero sí en sentido general de todas las provincias que ustedes visitan. Sin embargo, precisamente te escuché decir, o te escuché hablar acerca de esa promoción de derechos, de esa promoción de deberes, y sé que ustedes también han tenido un rol protagónico en todo lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos en República Dominicana. Me gustaría saber desde tu perspectiva cuál es la situación actual, desde tu óptica, tú que estás inmerso en el asunto, cuál es la situación actual de República Dominicana en lo que respecta a derechos humanos, sí en términos generales, pero muy vinculado a todo este tema de la migración haitiana y eso que ha venido estando en el tapete en todos estos días. Mira, justamente uno de los sellos que va a dejar el defensor del pueblo es que no habla de oído, sino que invierte en investigación y desarrollo. Nosotros en diciembre pasado presentamos el primer informe de derechos humanos de la República Dominicana, elaborado por el defensor del pueblo sobre la base de una metodología mixta. No solamente hicimos encuestas, consultas regionales, hicimos análisis de los medios de comunicación, entre otros. Y hay 5 derechos fundamentales que salen en el informe y quiero hablarlo. Incluso en el lanzamiento del mismo trajimos al nieto de Nelson Mandela por la línea internacionalista, en el caso mío particular, cuando mencionaba la Federación Iberoamericana de Ombudsman, fui su presidente por espacio de 2 años, no me presenté a la repostulación pudiéndome, pero eso permitió que República Dominicana se posicionara en el término de derechos humanos. Los derechos fundamentales más vulnerados en República Dominicana son la salud, la integridad física, la justicia, el trabajo y la igualdad. Y dentro de este escenario de derechos fundamentales, los lugares de mayor vulneración de derechos, según los ciudadanos, son los destacamentos de la policía. Y la salud tiene la característica que tanto las clínicas como los hospitales deniegan elementos como los medicamentos y otras atenciones. Ahora, desde el punto de vista de la justicia, la lentitud de la misma y el sentimiento de que la justicia es para los ricos solamente, es parte de lo que el dominicano y la dominicana expresaron en este informe del defensor del pueblo. En cuanto a la igualdad, tengo que significar, y es donde cae la pregunta del elemento de los haitianos. República Dominicana es soberana y República Dominicana tiene una ley de migración. El Estado tiene que aplicarla sobre la base de que ningún servidor público pueda apoyar ni fomentar la ilegalidad ni la irregularidad.
Por lo tanto, toda persona que está en el territorio dominicano tiene que cumplir unos parámetros, como bien dice la ley de migración. Ahora, ¿qué hacer con la frontera? Porque independientemente de que hay un plan que por los números está acorde a lo que se había estimado, según planteó el gobierno, porque hay unos 37.000 deportados cuando planteaban que eran 10.000 por semana, y el 1 ahora de noviembre se cumple un mes de la llegada del comandante Elí Ballester a la Dirección de Migración, con el cual me reuní la semana pasada. Tenemos que ver la realidad, y la realidad es que la frontera es un consorcio binacional, público-privado, para la corrupción. Tú tienes ahí tanto militares y policiales como administrativos de ambos lados. Tienes 14 puntos de chequeo desde Puerto Príncipe a la capital y sigues teniendo un flujo migratorio demasiado alto y todo irregular. Yo decía que el dato estimado de cuánto pagaba un nacional haitiano para llegar a la República Dominicana andaba por los $150. Ahora con esta crisis me imagino que andará por los $500. Tú le quitas ese elemento y le pones ahora la parte de la salud, e indiscutiblemente el peso de la comunidad ilegal genera un detrimento en la calidad, porque el 32% del presupuesto de República Dominicana se va para poder compensar la falta de salud de Haití, ya que es un estado fallido. Una de las realidades que no entendemos es que Haití ni siquiera tiene registro civil. Por lo tanto, tú no tienes conocimiento de quién es la persona que pasa. Pero más aún, cuando tú lo devuelves, ahí mismo hay una red que se encarga de volverlo a traer. Porque ya son personas que están asentadas en el este, en el sur, en el norte. Entonces, ya ellos vienen aquí 5 años, 10 años, van y vuelven. Y con ese nivel de porosidad de la frontera, ni siquiera la seguridad nacional está salvaguardada, porque no sabemos quiénes son los que entran y que salen. Entonces, indiscutiblemente tiene que haber una conciencia ciudadana al respecto, pero también tenemos que enfrentar la realidad. La realidad está en la frontera, y la realidad está también en el hecho de que se ha venido discutiendo que los países como Estados Unidos, Francia, Canadá, asuman responsabilidad de Haití, pero la primera responsabilidad tiene que ser el registro civil. Y lo que debiera exigir República Dominicana es que se cree el registro civil en Haití para con eso poder identificar quiénes son los ciudadanos. Porque si no, vamos a seguir en lo mismo. Es como tú ir a Asia. Todos los asiáticos se parecen. Entonces, tú no sabes quién es quién. Que él va a hacer huellas, el iris. Hay mecanismos que te pueden generar algún tipo de control, y eso es lo que tenemos que exigir. Muy bien. Mira, recientemente el Ministerio de Administración Pública emite una circular en la que instruye a todas las instituciones públicas para que sus empleados demuestren y lleven, hagan publicar si pagan los servicios, por ejemplo la luz, el agua. ¿Tú crees que esta medida es contraria a la Constitución? Exigir a los empleados que demuestren si cumplen a cabalidad con el pago de la luz, del agua, mensualmente. Pero yo estoy haciendo acercamiento. Como estoy aquí en San Juan, se me hizo imposible tener una reunión con el ministro de Administración Pública. Sí, estamos conversando para entonces en la semana poder reunirnos. La comunicación se cuida de no ser arbitraria, en el sentido de que no es una exigencia. Quizá en ese elemento, con ese punto, no vulnera el artículo 40 de la Constitución, que es el que correspondería a esta parte. Ahora, de todos modos, lo correcto para el defensor del pueblo es tener una reunión con el ministro para entender un poco cuál es el criterio, porque exhortar a entregar es un enfoque, exigir la entrega es otro enfoque, porque también hay que ver si yo no te entrego, cuáles son las repercusiones, porque justamente tú estás vulnerando un derecho. Entonces, en las consecuencias es que pudiera venir justamente la vulneración. Pero prefiero tener una conversación, entender un poco la lógica. Pero incluso, creo que en el segundo de los artículos, ella establece que si no está a nombre de ese empleado el servicio, que tiene que establecer, o sea, decir a nombre de quién que está el servicio, o sea, va más allá todavía. Entonces, esa parte muy probablemente en los ajustes que habrá que hacerle caerá, porque tú le estás dando información de un tercero que no es parte de la institución. Entonces yo entiendo que esa conversación va a ayudar un poco a que se enfoque la comunicación, porque a todas luces, al no exigirlo propiamente, independientemente de que sabemos la dinámica en las instituciones públicas, claro, si tú no lo entregas, tú puedes tener algún tipo de repercusión.
pero entiendo que en los próximos días se va a esclarecer o se va a reorientar la comunicación en sentido general. Doctor, esta figura de defensor del pueblo me parece que viene, ¿verdad?, desde los años de la Revolución Francesa, Robespierre. Un poquito más, porque es originalmente de Suecia. Y lo que buscaba, bueno, la historia habla de que incluso los romanos tenían un defensor, porque lo que busca el defensor es el cumplimiento gubernamental. Y eso implica que un rey o un emperador necesitaba una persona que le dijera quién era que no estaba haciendo las cosas como tenía que hacerlo. Es un oído y era una voz que se alzaba justamente para reclamar en un momento los arbitrios, en un momento la ejecución del imperio, pero ya desde el punto de vista de lo que... El pueblo y el Estado, se puede decir. Sí, no, y eso iba justamente. Ya luego de Hobbes, de Montesquieu, que se construye, vamos a decir, el constitucionalismo y el contractualismo, ya entra el concepto de Estado, gobierno, y ahí entonces el defensor adquiere un elemento esencial que es de contrapeso del poder. Mire, doctor, yo lo que estaba viendo aquí, en algo del perfil de esa función, pero es muy amplia, es muy amplia. Yo creo que eso dificulta un poco que ustedes puedan cumplir con ese papel tan complejo. Defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de la administración pública. Ese es de aquí también. Ahí es que entra un sello que le ha puesto esta gestión. Nosotros hemos construido un concepto que en Estados Unidos se llama cumplimiento gubernamental, government compliance, y por eso siempre hemos dicho, garantizar la buena administración pública para con ello los derechos fundamentales. Y el artículo 190 de nosotros define lo que es, de la Constitución, define lo que es el defensor, y el 191 un poco su rango de acción. La ley 1901 la plantea, pero desde el punto de vista de la operación en sí, el defensor tiene que ser un experto en la administración pública y la gestión gubernamental. Está en su artículo 5. Y en el artículo 11 habla que no puede pertenecer a ningún partido ni hacer actividad electoral. Por eso se une al artículo 1 el principio de la neutralidad. Ahí entra la grandeza, quizás, de esta gestión, que hemos hecho una reforma organizacional, hemos hecho una transformación que se asemeja a lo que es el Estado social democrático de derecho, y podemos tener a través de la inteligencia artificial, de la tecnología de la información, monitores que nos permiten ver dónde falla la administración o el ciudadano cómo nos llega. Y te pongo un ejemplo de indicador de eficiencia interna. Cuando nosotros llegamos, apenas llegaban unos 1000 casos al defensor. Hoy en día, promedio por año, hemos trabajado 10.000 entre reclamos, quejas y orientaciones, y el mejor año 14.000. Cuando llegamos, la administración solamente respondía un 12, un 15% de la solicitud del defensor, hoy el 100%. Pero eso lo hemos hecho con un nivel de transparencia que ayer recibí una carta del ministro de Hacienda, que sin nosotros ser un órgano del Poder Ejecutivo, al contrario, somos autónomos, independientes, hemos ejecutado un protocolo de ejecución presupuestaria en línea que nos ha merecido el reconocimiento del ministro de Hacienda, y es el modelo que quiere replicar con el Constitucional, la Suprema y demás. Y ética gubernamental, todo este proceso, mensualmente nosotros, sin necesidad, pero lo hacemos, nos puntuó ahora 100 puntos de transparencia. Usted sabe, doctor, que esta presencia de ustedes aquí es muy importante porque, se lo voy a decir con franqueza, Sí. la gente tiene la impresión de que el defensor del pueblo no juega ningún papel. Entonces, es bueno, Claro que es sí. importantísimo, Sí, claro. porque la gente piensa ahí, ¿qué es lo que hace el defensor del pueblo? Eso Mira, no hace nada. Y eso es importante. ¿Sabes por qué? Porque la diferencia entre ser un funcionario y un servidor público es la ética. Y el hecho de nosotros desprendernos del confort de una oficina para venir a cada provincia es un elemento de rendición de cuentas. Exacto. Y eso no se estila. En República Dominicana lo que se estila es empezar a nombrar gente en diferentes oficinas y que sean ellas las que trabajen y tú no tener el control. ¿Qué hemos hecho? Todo lo contrario. En cada provincia estoy viniendo a dar la cara por la institución. Tenemos una audiencia que la hacemos en las gobernaciones, una conferencia donde van todos los actores económicos, políticos y culturales de la provincia. Tenemos diálogo con mujeres emprendedoras, tenemos diálogo con comunitarios, diálogo con universitarios, pero en lo que se está haciendo eso, hay un equipo en el Parque Central con carpas, y ahí está la Feria de los Derechos, que están tomando reclamaciones. Pero no lo hacemos solo. Traemos a Senasa por el derecho a la salud. Traemos hoy le decía... Ellos están sí, ahí. a las 8 de la mañana pueden contar con eso.
va a iniciar en esta ruta Protecom por la situación de la electricidad. O sea, dos elementos que al ciudadano le afecta, que es salud y electricidad, van a tener los órganos. Y le están haciendo caso a las instituciones públicas. Y le están dando los carnets, por ejemplo, pero no solamente eso. Fíjate lo que pasó con la licencia de 65 años. Sí. ¿Quién fue que fijó posición y emplazó al director del Intran? Fue el defensor del pueblo. Y justamente se va a variar esa posición. Sí. Pero hay unos 28.200 docentes que fue indexada a su pensión hace 2 años y empezó con un acto de alguacil que depositó el defensor del pueblo en el Ministerio de Educación cuando estaba el ministro Fulcar. Doctor. Pero, dame un minutico, ¿qué pasó con el primer director de correo de la gestión del presidente Abinader? Yo estoy aquí contigo y él está en su casa, porque no quiso responderle al defensor del pueblo, porque desvinculó a 45 empleados de carrera y tuvo que pagar 92 millones de pesos de salario vencido no pagado, 130 millones de liquidaciones y reponerle a 45 personas. Mire, o sea, el defensor alguito hace. ¿Qué ha tenido que ver el defensor del pueblo, por ejemplo, con ese adolescente que murió en la cárcel? ¿Ustedes tienen que ver con eso? Sí, justamente. Con el policía que mató al muchacho persiguiendo a otro. Y Entonces, precisamente ustedes se pronunciaron hace varias semanas ya, cuestionando precisamente estas muertes que se producen dentro del marco de intercambios con agentes policiales. ahí van las dos. Una, antes de ayer recibí a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, visitando al defensor para el tema de Ocoa. Nosotros hicimos una inspección y estamos recabando toda la información, así como hicimos la inspección y tuvo consecuencias de aquel joven que murió en Ocoa, que murió dentro del destacamento y que tenía adicción de drogas. ¿Se recuerdan? Sí. Entonces el defensor esa vez hizo esa inspección, hizo la inspección de Naco, donde murió el joven, que fue un problema de esquizofrenia que tenía, de David de los Santos, y murió en ese lapso de 15 días un joven en Santiago, fruto de un policía que ciertamente lo mató. Entonces, ¿qué hace el defensor? El defensor inspecciona a través de los adjuntos, que fue una decisión. El caso del adolescente que le dieron los tiros en la pierna, lo curaron en el hospital y lo llevaron al destacamento y murió ahí. En ese caso hicimos la inspección, por eso le decía que recibía la Comisión de Derechos Humanos a los 15 diputados que le integran, que querían justamente que el defensor ejerciera su autoridad de fiscalización. Le dijimos justamente la inspección y la recabación de los datos que estamos haciendo para poder emitir ya el informe defensorial, que es como trabajamos. Pero en el caso justamente de lo que planteas, nosotros fijamos una posición al jefe de la policía y fue una comunicación solicitándole la información de los 58 actos en los cuales han muerto civiles, fruto de intercambio de disparos con la policía. Más de 100. Porque hay uno, que es el que pasó del adolescente de 17 años, que él venía de la universidad. Entonces, tiene que haber una consecuencia. Por eso nosotros hemos dicho que la reforma de la policía se ha quedado por mitad, porque una cosa es el salario y quizás la poca capacitación. Correcto. Pero hay, por ejemplo, el uso de GPS en las unidades móviles, está el tema de las cámaras, tanto en las unidades móviles como en el cuerpo de la persona, pero también está la bitácora digital. Con eso yo puedo hacer inspección dentro del punto de vista de la Policía Nacional, que tiene su sistema a lo interno. Pero sin ese registro es imposible, porque yo no sé si el policía salió a hacer una vuelta a apoyar el crimen organizado o a buscársela, o realmente estaba haciendo un perimetraje como requiere. Yo sé que ustedes trabajan también a propósito de esa vulneración de derechos en sentido general con la sociedad, y sé que también me parece haber visto en el programa que también van a trabajar con privados de la libertad, ¿verdad? Correcto. Tú sabes que también aquí en el país hemos venido adoleciendo de la situación en la que se encuentran los internos ya en una situación de hacinamiento en las diferentes cárceles, porque naturalmente la capacidad actual sobrepasa, ya duplicada, triplicada la cantidad, y sin embargo mira todas las cárceles que han comenzado a ser erigidas y ninguna ha comenzado entonces a operar. De hecho, aquí mismo cerca en Pedro Corto tenemos un CCR que tampoco ha podido. Que lo dejaron un 92%. ¿Qué ha hecho el defensor del pueblo? ¿Qué información maneja respecto de ese tema? Sí. ¿Qué pasa? No, que se dejó y no se concluyó. Correcto. A lo que me refiero. O sea, el nivel de avance. Te digo que es menos del 92%. Bueno, pues entonces te voy a poner caso particular. El defensor del pueblo, no, y te puedo decir lo de La Parra. Okay. La Parra se inauguró y era realmente un módulo que estaba y se configuró todo, y La Parra no tiene electricidad,
no tiene aguas residuales, y eso es parte por lo que me uní, o sea, acepté ser parte de la Comisión de Rehabilitación de La Parra con el magistrado Subero Isa, y fue justamente por él que lo acepté, porque no pertenezco a ninguna comisión, pero ya el Ministerio de Vivienda dice que a mitad del año que viene va a entregar el primer módulo, son 4, y dividimos cada módulo. Pero entrando a materia, nosotros visitamos las 42 cárceles de República Dominicana, hicimos un levantamiento de los 25.000 privados de libertad. República Dominicana tiene una población carcelaria de 25.000 personas con solamente 16.000 espacios posibles. La Victoria, que fue cuando pasó el suceso, el lamentable suceso, que ahí el defensor también actuó y hizo el proceso de coordinación por un tema de liderazgo o de las capacidades. Rompimos la pared con una retropala, una palita del ayuntamiento de La Victoria, se coordinó el tema de los helicópteros para el agua. Pero ¿qué quiero significar? Ese módulo tenía 1.900 personas, donde pasó el fuego, y La Victoria estaba hecha originalmente en el tiempo de Trujillo para 800. El anexo la llevaba 1.200, pero en un módulo tú tenías 1.900 personas. ¿Entiende la dimensión de lo que es el hacinamiento que estamos hablando? Pero ¿qué pasa en La Victoria? La lata de cerveza Presidente costaba 500 pesos. Antes de saber lo que pasa en La Victoria. Pero te voy a poner varios ejemplos. Te voy a invitar a que te lo tomes calientito, un poquito de café, para que el aire no le dé mucho, entonces después te lo tomes frío. Una lata de cerveza, de la latica esa. Ay, Dios mío. Eso era más ¿Y cuánto costaba el Brugal? ¿Y cuánto costaba el Bucana? Ustedes que estaban hablando con el doctor relajándolo. Había que buscar 1.500. Y el Bucana 5.000. Entonces, ¿qué pasa con las cárceles en República Dominicana? Y es otra de las críticas y va muy directamente con lo de la policía. Aquí nunca va a haber un sistema de seguridad efectiva si las cárceles se manejan de manera indistinta. No pueden estar aparte las cárceles y los policías, porque en las cárceles tú tienes todos los mecanismos de inteligencia del Estado en cualquier parte del mundo organizado. Sí. Las cárceles tú tienes toda la capacidad de entender cuál es el tipo de crimen, dónde se ubica, la motivación, las características del criminal, claro, en qué tipo de red está asociado. Y te pongo un ejemplo, para que vea la amplitud que tú decías del defensor. Hubo un asesinato de una joven en La Vega, en una cárcel, y la persona grabó un video, lo trasladaron a un CCR, y en el video él decía que él no se iba a suicidar, que no lo mataran. Efectivamente, la persona apareció muerta. Decían que se había suicidado. Cuando yo fui al lugar, primero vi la cripta donde mataron a la muchacha, porque es una cripta. De ahí me voy, eso era en la fortaleza, y de ahí me voy al CCR a verlo. Lo que veo es en máxima seguridad, y todo el que ha ido a una cárcel sabe que en máxima seguridad la ventanilla llega al nivel de cuello. Sí. ¿Cómo tú te suicidas cuando el cuello está ahí mismo? Efectivamente, al otro día apareció la autopsia, a él lo había matado. Sí. Pero en ese momento, cuando yo fui, le pregunté, ¿quién es que está al lado? Era un condenado por droga, violación de la ley 88. ¿Qué te quiero decir con eso? Incompatible. ¿Cuál es el punto? El crimen organizado te capta las cárceles. Y el crimen organizado es que opera fuera de las cárceles. El que está privado de libertad con una prisión preventiva, en cuanto a medida de coerción, ponte tú que él hiciera cualquier acto, una riña, un acto menor, vamos a llamarle así, está pasando 6 meses, 9 meses, 12 meses con un delincuente que era asesino o que era narcotraficante. ¿Qué él va a escuchar? Que el tipo tenía dinero en base a ¿qué? Asesinato, a droga. ¿Qué él va a hacer cuando él salga? Un operador del crimen organizado. Claro. Por eso, la reforma de la policía tiene que ir de la mano con la reforma del sistema penitenciario. Exacto. Porque es un solo sistema de seguridad ciudadana. Cuando tú vas a otro país, tú no tienes un batallón con armas largas en las esquinas. Tú tienes inteligencia de Estado que te permite identificar cuáles son los puntos rojos donde tú tienes que tener una mayor cantidad de efectivos vestidos de civil. Aquí entendemos que el hecho de tener uniforme y tener mucho despliegue de personas te da la seguridad. Eso no es así. Finalmente, doctor, tengo varias preguntas desde televidente, pero por el tiempo voy a hacer por lo menos una. Dice uno de ellos, en el caso de los 6 neonatos encontrados muertos en la puerta del cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este, ¿qué resultado, qué ocurrió? ¿A qué pudieron llegar? Nosotros incluso citamos a la directora de ese centro, de esa maternidad, y ella nos explicó la situación que pasó. Hay un protocolo
para fetos o para, niños que fallezcan, pero el tratamiento diferenciado en lo que son los fetos, por un tema de que tú pierdas la criatura, sí, claro, lastimosamente, o el niño nazca, pero nazca muerto o fallezca en el proceso mismo de incubación. Entonces, ahí hubo un conflicto administrativo con la funeraria. Mira cómo la vida. Sí. O sea, la funeraria no le estaban pagando, ella encontró ese contrato, no le estaban pagando, y lo que hizo la funeraria fue tirar los casos, justamente. Eso fue lo que ocurrió. Bueno, doctor, yo sé que ya que usted tiene que salir, tiene otro compromiso. Vamos a izar la bandera. Pero solamente una cosita. Yo le preguntaba a usted ahorita el asunto de que si lo respetaban, ¿verdad? Las otras instituciones del Estado por lo que le pasó en el canódromo. Sí. Cuando usted fue allá, esos policías dijeron, ¿y quién es este tipo? Un civil. La coronel tiene su sentencia. ¿Usted está de acuerdo con la sentencia? Mira, yo creo en el régimen de consecuencias. Por eso yo me manejo de la manera que me manejo. Porque yo tengo autoridad moral, porque yo creo en la magistratura moral. Por primera vez en República Dominicana, un servidor público, yo no soy funcionario, yo soy un servidor público del Estado Dominicano, fue que asumió la posición de hacer valer su derecho como funcionario de hacer una gestión. Ese oficial superior no lo entendió y no lo quiso entender por múltiples situaciones, incluyendo el tema de corrupción que hay allá adentro. Hoy en día ella tiene su sentencia. Eso para la sociedad dominicana es un mensaje contundente de que existen servidores públicos que quieren asumir su trabajo con gallardía. ¿A usted lo empujaron, de verdad? No, de verdad no. Yo tenía las laceraciones y el mismo médico legista lo enseñó y incluso el presidente lo vio. Si tú quieres estar tranquilo. Este programa lo vamos a terminar próximamente vía telemática. Te vamos a contactar tú en tu trabajo, en tu casa tranquilo para terminar, porque ahí todavía faltan muchísimas cosas por hablar con y ustedes me tienen que acompañar también la próxima semana, tanto en San Cristóbal como en Asua. Claro. Aquí hay que hacer eso. Cuente, doctor, con nuestro apoyo. Para nosotros ha sido gratísimo conocerlo personalmente por la admiración que tenemos por su trabajo. Y este canal, como ya usted puede contactar, está totalmente a su disposición. Así es. Yo le agradezco enormemente. Sí quiero decir algo que es muy importante para mí. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que bendiga sus hogares, porque esa es la única manera como podemos construir una mejor República Dominicana, con fe en Dios y amor a la Constitución y a la patria. Agradecerle a cada uno de ustedes, permitirme venir y con esto poder motivar el esfuerzo de un grupo de hombres y mujeres que queremos hacer nuestro trabajo de manera correcta, con ética, pero sobre todo apegado a un mejor país. ¿Qué usted va a hacer ahora mismo para que la gente que te Nosotros vamos a ir al Liceo de Fe y Alegría a izar la bandera. Vamos a hacer un recorrido con las autoridades políticas que estén presentes. Luego vamos al Parque Central, donde vamos a tener incidencia con la Feria de los Derechos. De ahí voy a la Gobernación, voy a dar las conferencias, invito a todo el mundo formalmente. Tenemos también diálogos con mujeres emprendedoras, mujeres exitosas que no tienen que ser de alcurnia, son mujeres que han podido generar negocios junto a su familia o de manera individual, como mujeres solteras que van a tener un conversatorio con otras mujeres. Incluso va a estar Promipyme, el Ministerio de la Mujer, para buscarles apoyo si es necesario. Luego diálogo con jóvenes y así subsecuentemente está la inspección de las cárceles, está el tema de la motivación en los colegios a través de la Constitución animada, tenemos una movilización relacionada con valores patrios. O sea, hay una agenda de 7 u 8 puntos que gracias a Dios Todopoderoso este gran equipo ha podido conformar. No, excelente, para nosotros es un placer, más que honrados por su presencia y nada, ojalá podamos tenerle nueva vez y no tan lejos, ¿verdad? Con más tiempo. Yo soy llavero de ustedes. En este portal matutino, así que muchas gracias, vamos a dar una pausa y volvemos. Amén. Tú eres la clave para la garantía de derechos. Por eso te invitamos a acompañarnos en la Ruta de los Derechos del Defensor del Pueblo. Una ruta para formar en derechos y deberes y, a su vez, promover su garantía. Estaremos visitando cada provincia de la República Dominicana para llegar a cada una de esas personas donde aún su voz no es escuchada. Prepárate para acompañarnos en esta ruta porque vamos por más formación y más derechos. Visita rutadelosderechos.dp.gov.do para conocer la agenda de actividades.